Imagina que desciendes por el Nilo en una barca de papiro, bajo un sol que quema la piel y convierte el agua en espejos de luz. A tu lado, una pareja se acaricia sin pudor, sus cuerpos desnudos untados de aceite de moringa, mientras el barquero sonríe como si presenciara lo más natural del mundo. Porque en el antiguo Egipto el sexo no era pecado ni vergüenza. Era creación, era magia, era el latido mismo del cosmos. Los egipcios no separaban el placer del cuerpo de lo sagrado. Para ellos, cada acto de amor repetía el instante en que Atum, el dios primordial, se masturbaba para dar origen al universo. Cada gemido era un eco de ese primer grito de existencia. Antes de continuar, deja un comentario diciendo: «¿Desde dónde me escuchas y a qué hora? Ahora ven conmigo al pasado. Cierra los ojos y siente el calor del desierto contra tu nuca. Estás en Tebas, capital del Imperio Nuevo, donde los palacios se alzan como montañas de piedra caliza y los templos exhalan incienso de mirra. Las calles hierven de vida, mercaderes que gritan precios, niños que corren entre cabras, mujeres que llevan ánforas sobre sus cabezas. Pero hay algo que notas de inmediato, algo que te sorprende. La desnudez no escandaliza a nadie. Los campesinos trabajan sin más tela que un simple taparrabos. Las bailarinas se mueven en las plazas con los pechos al aire, sus caderas marcando ritmos que parecen invocar algo antiguo. Las prostitutas sagradas caminan hacia el templo de Hathor, diosa del amor y la embriaguez, con collares de turquesa que tintinean contra su piel morena. Aquí el cuerpo no es motivo de culpa. Es templo, instrumento, ofrenda. Entras en una casa noble, atravesando un patio donde crece un sicómoro y un estanque refleja lotos blancos. Las paredes están decoradas con frescos que te detienen en seco. Escenas de banquetes donde hombres y mujeres se entrelazan, sus posturas explícitas, sus rostros serenos. No hay violencia en esas imágenes, solo una celebración tranquila del deseo. En una alcoba, sobre un lecho bajo cubierto de lino fino, una pareja hace el amor mientras un sirviente les acerca vino de dátiles. La mujer gime sin contención, sus pulseras de oro resuenan como campanas. El hombre murmura palabras en su oído, palabras que no son súplicas ni órdenes, sino poemas, porque en Egipto el erotismo y la poesía eran inseparables. Los papiros de amor que han sobrevivido milenios están llenos de metáforas donde el cuerpo amado es un jardín, una trampa, un río donde uno se ahoga feliz. Pero el sexo en Egipto no era solo placer privado. Era asunto de Estado, de religión, de supervivencia. Los faraones necesitaban herederos legítimos para mantener el Ma'at, el orden cósmico. Sin descendencia, el caos amenazaba con tragarse el mundo. Por eso el matrimonio real era sagrado, y por eso también las reglas de sucesión permitían uniones que hoy nos parecen imposibles. Un faraón podía casarse con su hermana, con su hija, con su sobrina, no por perversión, sino por pureza. La sangre divina no debía mezclarse con la de los mortales. Los dioses mismos habían dado ejemplo. Osiris se casó con su hermana Isis, y de esa unión nació Horus, el dios halcón que protegía al faraón. Si los dioses lo hacían, ¿cómo iba a ser pecado para los reyes? Piensa en Cleopatra Sébento, la última reina de Egipto, nacida de un linaje donde el incesto era tradición. Sus padres eran hermanos, y ella misma se casó con dos de sus hermanos menores antes de aliarse con Julio César y Marco Antonio. Pero retrocedamos más en el tiempo, a dinastías anteriores, donde estas prácticas estaban aún más normalizadas. Amenhotep III, faraón del Imperio Nuevo, se casó con su hija Sitamón. Las inscripciones la llaman Gran Esposa Real, el título más alto para una mujer. No era un escándalo. Era política divina. La hija llevaba la misma sangre del dios que su padre, y al unirse, reforzaban la legitimidad del trono. Imaginas el día de la boda, el Nilo en crecida, los sacerdotes entonando himnos, el olor a mirra y aceite de cedro. Ella apenas una adolescente, cubierta de oro y lapislázuli.
Él, un hombre maduro que la mira con ojos donde se mezclan el deber y algo más complejo, algo que los cronistas nunca escribieron. Pero ¿cómo vivían esos matrimonios? ¿Había amor o solo ritual? Los textos son parcos, pero los detalles arqueológicos susurran respuestas. En las tumbas reales se han encontrado cartas de amor, amuletos de fertilidad, ungüentos perfumados guardados en frascos de alabastro. Una carta de un faraón a su esposa hermana dice: «Eres el agua que calma mi sed, el aire que llena mis pulmones, el pan que me sostiene». Palabras de adoración, de dependencia. Tal vez el amor florecía en esos vínculos prohibidos, o tal vez solo era la ilusión necesaria para soportar el peso de un destino decidido desde la cuna. En el pueblo llano las cosas eran diferentes. Los campesinos no se casaban con sus hermanas. Las leyes lo permitían en teoría, pero la práctica era rara. El matrimonio entre primos era más común, y aún así, muchas familias preferían buscar esposas fuera del círculo inmediato. No por moralidad, sino por pragmatismo. Los egipcios habían observado que las familias donde todos se casaban entre sí producían hijos débiles, enfermos, con deformidades que los sacerdotes atribuían a maldiciones de los dioses. No tenían la genética moderna, pero tenían ojos. Veían que los niños de uniones cercanas a menudo morían jóvenes, que algunos nacían con labios partidos o extremidades torcidas. Y aunque no entendían el mecanismo, aprendieron a evitar el patrón. Pero volvamos al sexo como acto sagrado, porque ahí está el corazón pulsante de la sexualidad egipcia. En el templo de Karnak, al amanecer, los sacerdotes realizan el ritual del despertar del dios. Entran en el Sancta Sanctorum, donde la estatua de Amón-Ra descansa en su año de oro. La desvisten con reverencia, la lavan con agua del Nilo, la ungen con aceites aromáticos, la visten con lino fresco. Y luego, en el momento más íntimo del rito, el sumo sacerdote toca los genitales de la estatua y recita: «Tu semilla es la semilla del cosmos, tu erección sostiene el cielo». Porque para los egipcios la elección divina no era obscena, era poder crecer. Amón, el dios oculto, se manifestaba en su falo erecto, y ese falo era el eje del mundo. Los mitos de creación egipcios están saturados de sexualidad. En el principio solo existía Nun, el océano primordial, oscuro y sin forma. De Nun emergió Atum, el primer dios, solo y completo en sí mismo. Y Atum en su soledad infinita se masturbó. De su semen brotaron Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Esos dos se unieron y engendraron a Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Pero Geb y Nut se amaban con tal pasión que permanecían unidos en un abrazo eterno, sus cuerpos entrelazados, sin dejar espacio para la vida. Entonces Ra, el dios Sol, ordenó a Shu que los separara. Imaginas la escena. Shu, el aire, empujando hacia arriba el cuerpo arqueado de Nut, mientras Geb quedaba tendido abajo, su pene aún erecto apuntando hacia el vientre de su amante perdida. Los egipcios miraban al cielo y veían el cuerpo desnudo de Nut, su vulva como la boca por donde el sol nacía cada mañana, su ano como la entrada por donde moría cada noche. El cosmos era un acto sexual perpetuo, y de Geb y Nut nacieron los dioses más importantes del panteón: Osiris, Isis, Set y Neftis. Osiris se casó con Isis, su hermana, y juntos gobernaron Egipto enseñando a los humanos la agricultura y las leyes. Pero Set, celoso, asesinó a Osiris, descuartizó su cuerpo y esparció los pedazos por todo Egipto. Isis, desconsolada, recorrió el mundo recogiendo los fragmentos de su esposo. Encontró todos menos uno, el pene, devorado por un pez. Entonces Isis, con su magia poderosa, modeló un falo de oro y lo unió al cuerpo reconstruido de Osiris. Se transformó en halcón, batió sus alas sobre el cadáver de su amado, y el viento de sus plumas insufló vida suficiente para que Osiris se excitara. Isis descendió sobre ese falo dorado y concibió a Horus, un acto de amor necrófilo, de magia sexual, que devolvió la esperanza al mundo.
Los egipcios no veían monstruosidad en esa historia. Veían devoción, veían el triunfo del deseo sobre la muerte. En los templos, las sacerdotisas de Hathor recreaban ese mito en rituales donde el sexo era oración. Hathor, la diosa del amor, la música y la embriaguez, era representada como una vaca o como una mujer con cuernos de vaca y un disco solar entre ellos. Era la diosa del Hono, placer sin culpa, la patrona de las prostitutas sagradas y las parteras. En su templo de Dendera, las sacerdotisas bebían cerveza endulzada con miel y danzaban hasta el éxtasis. Algunas noches elegían hombres de entre los peregrinos y los llevaban a cámaras interiores donde el sexo era comunión con la diosa. No cobraban dinero. Era servicio divino. El semen derramado era ofrenda. El orgasmo era trance. La unión de los cuerpos era el puente entre lo humano y lo eterno. Pero no todos los actos sexuales eran sagrados. Existían también los burdeles, lugares donde el sexo era transacción, no ritual. En los barrios pobres de Memphis y Tebas, mujeres sin familia ni tierras vendían sus cuerpos por pan, por cerveza, por unos pocos deben de cobre. Se sentaban en las puertas de sus casas, con los ojos pintados de col verde, las pelucas perfumadas con grasa de cocodrilo. Los marineros y soldados las visitaban rápidos y bruscos, sin ternura. Esas mujeres no tenían el prestigio de las sacerdotisas, pero tampoco eran despreciadas. La sociedad egipcia no condenaba la prostitución. La veía como un oficio más, necesario, inevitable. Algunas de esas prostitutas ahorraron lo suficiente para comprar su libertad, para adquirir una pequeña tierra o un puesto en el mercado. Otras morían jóvenes, de enfermedades venéreas o partos malogrados, y eran enterradas sin nombre en fosas comunes junto al desierto. Y luego estaban las concubinas. Los hombres ricos podían tener varias esposas, pero solo una era la gran esposa, la que administraba la casa y criaba a los herederos legítimos. Las otras eran concubinas, mujeres de menor rango que compartían el lecho del amor, pero no su estatus. Vivían en aposentos separados, dependían de su belleza y fertilidad para mantener su posición. Si envejecen sin dar hijos varones, podían ser repudiadas, vendidas o simplemente olvidadas. Pero si daban a luz un hijo, especialmente si ese hijo mostraba cualidades excepcionales, podían ascender en la jerarquía doméstica, ganar influencia, incluso llegar a aconsejar al marido en asuntos de negocios o política. El sexo, en ese contexto, era estrategia, era supervivencia, era el único poder que una mujer sin herencia podía ejercer. ¿Y qué sentían esas mujeres? Los textos oficiales callan, pero los papiros privados a veces dejan filtrar emociones. Una carta de una concubina a su amiga dice: «Mi señor me llamó anoche, me perfumé con aceite de loto, me puse la túnica que le gusta, la que deja ver mis pecas. Pero cuando llegué a su cámara, él ya dormía. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando su respiración, y sentí nada, ni amor ni odio, solo cansancio». Palabras que atraviesan milenios y te tocan el pecho. Porque el sexo en Egipto, como en cualquier época, no era siempre éxtasis ni horror. A veces era solo rutina, solo deber, solo el precio de un techo y comida. Pero hablemos del placer, porque los egipcios lo buscaban con una franqueza que hoy nos asombra. En las casas nobles se han encontrado objetos inequívocos: falos de madera pulida, de mármol, de piedra lisa, consoladores que las mujeres usaban solas o con sus amigas, sin vergüenza. Algunos están decorados con inscripciones que dicen: «Para la alegría de mi señora». Otros son dobles, diseñados para que dos mujeres los compartieran. La homosexualidad femenina no era tabú. Los textos médicos la mencionan con naturalidad, y algunas pinturas de tumbas muestran parejas de mujeres en posturas íntimas, sus cuerpos entrelazados, sus rostros serenos. No había palabra específica para lesbiana en egipcio antiguo, pero existían eufemismos: mujeres que se buscan entre ellas, amigas del lecho. La homosexualidad masculina era más complicada.
No estaba prohibida, pero sí jerarquizada. Ser el penetrador era aceptable, incluso esperado en ciertos contextos. Los jóvenes soldados a veces mantenían relaciones con sus compañeros durante las largas campañas militares en Libia o Siria. Nadie los condenaba. Pero ser penetrado, especialmente siendo adulto, era motivo de burla. Se consideraba una pérdida de hombría, una feminización. Los insultos más duros incluían acusaciones de pasividad sexual. Un papiro satírico describe a un hombre débil diciendo: «Se acuesta como una mujer, abre las piernas para cualquiera». El desprecio está claro. Pero dentro del ejército, en los barracones donde los hombres pasaban años sin ver a sus esposas, esas relaciones eran tan comunes que los comandantes hacían la vista gorda. Lo que importaba era la disciplina, la efectividad en batalla. Lo demás era asunto privado. ¿Y los faraones? ¿Tenían amantes hombres? Los textos oficiales nunca lo admitirán, pero algunos indicios existen. Akenatón, el faraón hereje que intentó imponer el culto a un solo dios, Atón, aparece en relieves con su amigo y consejero Ay, en posturas que parecen sugerir más que amistad política. Sus cuerpos están más cerca de lo habitual, sus manos se rozan. Claro, podría ser solo intimidad platónica, pero en una cultura donde cada gesto en el arte tenía significado codificado, esa cercanía llama la atención. Y luego está el mito de Horus y Set, donde se intenta humillar a Horus penetrándose. Horus escapa, pero luego captura el semen de Set y lo pone en la comida que se ingiere. Así, cuando los dioses se reúnen para juzgar quién debe gobernar, invocan al semen de cada uno para que responda. El semen de Set responde desde dentro de Horus, pero el semen de Horus responde desde dentro de Set. Set queda humillado, porque fue él quien ingirió, quien fue feminizado. El mito refleja la ansiedad sexual de una cultura guerrera donde la penetración era poder y ser penetrado era vergüenza. Pero en el sexo heterosexual, el placer femenino no era ignorado. Los egipcios sabían que una mujer podía y debía gozar. Los textos médicos describen el orgasmo femenino con cierto detalle. Cuando la mujer siente el calor subir desde su vientre hasta su pecho, y sus ojos se cierran, y su boca se abre sin palabras, entonces ha alcanzado el nudo. El nudo era su término para el clímax, y recomendaban a los hombres técnicas para provocarlo: caricias prolongadas, palabras suaves, atención a los puntos sensibles. Un papiro erótico fragmentario y casi destruido instruye: toca su monte de Venus con dedos suaves, como si acariciaras la cabeza de un gato. No te apures, el Nilo no corre hacia el mar en un instante. Metáforas que revelan una cultura donde el sexo no era solo penetración rápida, sino arte, exploración mutua. Las posiciones sexuales eran variadas. Los frescos eróticos, aunque escasos porque se reservaban para tumbas privadas o papiros íntimos, muestran parejas en posturas que van desde la más simple misionera hasta complejas acrobacias. Una posición favorita era la mujer sentada sobre el hombre, mirándolo a los ojos, controlando el ritmo. Se llamaba la reina sobre el trono, y no era casualidad que evoca el poder femenino. Otra posición común era desde atrás, con la mujer arrodillada y el hombre penetrándola mientras le agarraba las caderas. Los textos la llaman el toro y la vaca, y era asociada con fertilidad, con la fuerza animal del deseo. También se practicaba el sexo oral. Los papiros lo mencionan sin rodeos. Ella tomó su falo en su boca y lo saboreó como miel de dátiles. Él besó su jardín secreto hasta que ella gritó su nombre. No había asco ni tabú en esos actos. Eran parte natural del repertorio erótico. ¿Y el sexo anal se practicaba? Los textos son más reticentes aquí, pero algunas evidencias sugieren que sí. Un papiro médico advierte sobre la penetración por la puerta trasera, que puede causar heridas y flujos malignos. La advertencia implica que la práctica existía. Probablemente era menos común, quizá vista como algo más transgresor, pero no inexistente.
entre prostitutas y clientes, entre amantes secretos, entre aquellos que buscaban placer fuera de los caminos trillados, el sexo anal tenía su lugar. Y entre homosexuales masculinos, por supuesto, era la forma de unión física. La fertilidad era una obsesión nacional. Egipto necesitaba hijos para trabajar en los campos, para servir en el ejército, para mantener el culto a los ancestros. Una mujer estéril era vista con piedad y sospecha. ¿Qué había hecho para ofender a los dioses? ¿Qué maldición caía sobre su vientre? Los médicos egipcios, algunos de los más avanzados del mundo antiguo, desarrollaron toda una farmacopea de remedios para la infertilidad. Recetaron brebajes de hierbas, semillas de alolva, raíz de mandrágora, hojas de acacia molidas en cerveza. Recomendaban ungüentos vaginales hechos con miel y resinas, que se suponía abrían el camino al semen. También prescribían rituales, dormir con un amuleto de Taweret, la diosa hipopótamo de la fertilidad, bajo la almohada, hacer ofrendas en el templo de Hathor, incluso tener sexo en lugares sagrados, como junto a las cataratas del Nilo, donde el agua rugiente simbolizaba la potencia creadora. Pero si una mujer no concebía después de años de intentos, el marido podía repudiarla y tomar otra esposa. El divorcio era legal y relativamente sencillo. Bastaba con una declaración ante testigos y el pago de una compensación a la mujer rechazada, generalmente 1/3 de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ella volvía a casa de su padre, si lo tenía, o intentaba sobrevivir sola, quizá como comerciante o tejedora. Algunas terminaban en burdeles, otras encontraban un nuevo marido, alguien viejo o pobre que no exigiera dote. La esterilidad era castigo social, era pobreza, era soledad. Pero cuando una mujer quedaba embarazada, se convertía en el centro de atención y cuidado. Los egipcios conocían pruebas de embarazo sorprendentemente tempranas. Una mujer que sospechaba estar encinta orinaba sobre semillas de trigo y cebada. Si las semillas germinaban, estaba embarazada. Si solo germinaba el trigo, sería niño. Si solo la cebada, niña. Estudios modernos han demostrado que esta prueba funcionaba en un porcentaje alto de casos, porque las hormonas del embarazo afectan la germinación. Los egipcios no sabían por qué funcionaba, pero sabían que funcionaba. Durante el embarazo, la mujer usaba amuletos protectores y evitaba ciertos alimentos que se creían peligrosos. Pescado crudo, carne de cerdo, cualquier cosa que hubiera tocado un cadáver. Las comadronas la visitaban regularmente, palpaban su vientre, escuchaban el latido del bebé presionando la oreja contra su piel. Si el bebé no se movía lo suficiente, le daban a beber una mezcla de cerveza y hierbas amargas para despertarlo. El parto ocurría en la casa, nunca en un templo. La mujer se arrodillaba o se acuclilló sobre un montón de ladrillos o arena, sostenida por 2 mujeres, mientras la comadrona se colocaba frente a ella, lista para recibir al bebé. Los partos eran peligrosos. Muchas mujeres morían desangradas o de fiebres puerperales. Los bebés morían también, estrangulados por el cordón o demasiado grandes para pasar o colocados de forma imposible. Los cementerios están llenos de tumbas de madres jóvenes abrazando a sus bebés sin vida. Si la mujer y el bebé sobrevivían, había celebración. El recién nacido era lavado con agua del Nilo, ungido con aceite de ricino, envuelto en lino. Le colgaban amuletos al cuello, ojos de Horus para protegerlo del mal de ojo, figuras de Bes, el dios enano que ahuyentaba a los demonios. Durante los primeros días, madre e hijo no salían de la casa. Se creía que los espíritus malignos acechaban a los vulnerables. Solo después de una semana, cuando el bebé había demostrado que quería vivir, se le presentaba oficialmente a la familia y se le daba nombre. Los nombres eran invocaciones de los dioses. Amenhotep, Amón está satisfecho. Nefertiti, la bella ha llegado. Tutmosis, nacido de Thot. Cada nombre era un ruego, una esperanza de protección divina. Y luego comenzaba la vida. Los niños de familias ricas eran amamantados por nodrizas, mientras sus madres volvían a sus deberes sociales.
Los niños de familias pobres mamaban de sus propias madres hasta los 3 o 4 años. La lactancia prolongada era un anticonceptivo natural para espaciar los nacimientos. Las mujeres que querían evitar embarazos también usaban métodos rudimentarios. Supositorios vaginales de excremento de cocodrilo mezclado con miel que supuestamente mataban el semen. Funcionaba a veces, más por la infección resultante que por la eficacia real del método. Otros usaban esponjas de lino empapadas en zumo de acacia, que contenía ácido láctico, un espermicida primitivo pero efectivo. El aborto era conocido y, aunque no se hablaba de él abiertamente, se practicaba. Las comadronas sabían preparar brebajes de hierbas que inducían contracciones. Pennyroyal, Tanaceto, Artemisa. Las mujeres que no querían más hijos o que habían quedado embarazadas de amantes ilícitos acudían a estas mujeres en secreto. El aborto no estaba prohibido por ley, pero sí desaconsejado por los sacerdotes, que predicaban que cada alma era un regalo de los dioses. Aún así, las mujeres decidían. Y si el brebaje fallaba, si el bebé nacía, podían abandonarlo en el desierto. La exposición de infantes no era rara. Bebés con deformidades, bebés de sexo no deseado. Casi siempre niñas en familias pobres que no podían alimentar más bocas. Bebés de relaciones prohibidas. Los dejaban junto a los caminos o en las afueras de los templos, esperando que alguien los recogiera o que los chacales los encontraran primero. Pero no todas las prácticas sexuales egipcias nos resultan comprensibles. Algunas nos parecen extrañas, otras perturbadoras. La zoofilia, por ejemplo, existía en los márgenes. Los textos legales la mencionan de pasada, imponiendo castigos leves, multas, azotes públicos. No era crimen capital, pero sí motivo de burla y desprecio. Se decía que algunos pastores, tras pasar meses solos en el desierto con sus rebaños, buscaban alivio en las ovejas o las cabras. Las mujeres, según rumores que circulaban en las tabernas, a veces usaban perros adiestrados. No hay evidencia arqueológica sólida de estas prácticas, pero la ley las mencionaba, y donde hay ley, hubo conducta. Y luego está el tema de la necrofilia, que los griegos, siglos después, atribuyeron a los egipcios con horror fascinado. Heródoto, el historiador griego, cuenta que los embalsamadores esperaban 3 o 4 días antes de momificar a las mujeres hermosas para evitar que sus colegas las profanaran. ¿Era cierto? Es difícil saberlo. Heródoto a menudo exageraba, pero el hecho de que sintiera necesario mencionarlo sugiere que había rumores, quizá incidentes aislados. Los embalsamadores trabajaban en condiciones sórdidas, en talleres junto a los cementerios, rodeados de cadáveres en distintas etapas de descomposición. Pasaban horas manipulando cuerpos desnudos, extrayendo vísceras, lavando cavidades. No es imposible que algunos, en la oscuridad de esos lugares apartados, cruzaran líneas. Los textos egipcios nunca lo admiten, pero el silencio también cuenta. El incesto, como ya mencionamos, era legal dentro de la realeza, pero ¿hasta dónde llegaba? Amenhotep III no solo se casó con su hija Sitamón, sino que algunos textos sugieren que también tomó como esposa a otra hija, Iset. Y Ramsés II, uno de los faraones más poderosos y longevos, tuvo más de 100 hijos de sus múltiples esposas y concubinas. Cuando sus hijas alcanzaron la pubertad, algunas fueron elevadas al rango de gran esposa real. No está claro si consumó esos matrimonios, si fueron solo ceremoniales o si realmente compartió lecho con ellas. Los relieves muestran a Ramsés con sus hijas esposas en banquetes, ellas sentadas a su lado en tronos casi tan altos como el suyo, llevando las coronas de reina. ¿Qué sentían esas jóvenes? ¿Orgullo por el honor o repulsión contenida? Los textos no lo dicen, pero podemos imaginar una niña que crece viendo a su padre como Dios y Rey, que desde pequeña ha sido entrenada para obedecer, para no cuestionar. Y luego, una noche es llevada a su cámara nupcial, perfumada y vestida de novia, y ese hombre que ella llamaba padre ahora la mira con otros ojos. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo sobrevives intacta?
Las consecuencias genéticas de estas uniones eran visibles. Tutankamón, el faraón niño, era hijo de Akenatón y probablemente de una de sus hermanas o hijas. Su análisis de ADN reveló graves problemas de consanguinidad. Paladar hendido, pie, sambo, escoliosis. Murió a los 19 años, probablemente de infección tras una fractura en la pierna que su sistema inmune debilitado no pudo combatir. Su tumba contenía bastones de apoyo, más de 100, necesarios para que un joven en la flor de la vida pudiera caminar. Y no estaba solo. Muchas momias reales muestran deformidades, mandíbulas protuberantes, cráneos alargados, extremidades asimétricas. Los egipcios veían estas anomalías y las atribuían a la voluntad de los dioses, a señales divinas, no a la endogamia. No hicieron la conexión. O si lo hicieron, decidieron que el precio valía la pena. Mejor un faraón débil de sangre pura que un usurpador fuerte de sangre impura. ¿Y qué pasaba con los hijos nacidos de relaciones incestuosas fuera de la realeza? Eran raros, pero existían. En los pueblos, donde todos eran parientes lejanos, a veces hermanos o primos muy cercanos se enamoraban y decidían unirse a pesar de la desaprobación comunitaria. Si el hombre tenía recursos, podía pagar la multa impuesta por el consejo de ancianos y mantener el matrimonio. Si era pobre, la pareja a menudo huía, se establecía en otra ciudad donde nadie conociera su vínculo de sangre. Vivían bajo nombres falsos, inventan historias de origen. Algunos prosperaron, otros eran descubiertos y expulsados, forzados a vagar como parias, sobreviviendo de la mendicidad o el robo. Sus hijos, si nacían con deformidades evidentes, eran vistos como prueba de la transgresión, como marcas del castigo divino. Algunos de esos niños fueron abandonados. Otros crecían soportando burlas y rechazo, condenados a vidas de marginalidad. Pero no todo en el sexo egipcio era tragedia o transgresión. Había también ternura, complicidad, risas compartidas en la intimidad. Los papiros de amor que han sobrevivido son ventanas a esa dimensión humana. En uno, un joven escribe: «Mi corazón piensa en tu amor cuando solo la mitad del templo está construido. No puedo concentrarme en mis tareas. Mi mano no sostiene el cincel. Mis pies no siguen la cuerda de medir. Mi corazón ha huido de mi pecho y vive en tu casa». Palabras de una vulnerabilidad conmovedora. Ese joven no era rey ni sacerdote. Probablemente era solo un albañil común, pero sentía con la misma intensidad que cualquiera. Y su amada le respondió en otro papiro: «Ven a mí como caballo de batalla, como halcón que desciende. Mi cuerpo es el campo donde galopan, el cielo donde volarás». Metáforas audaces, sensuales, que mezclan naturaleza y deseo sin pudor. Las fiestas eran ocasiones propicias para el encuentro erótico. Durante los festivales de Hathor, la diosa de la embriaguez, la ciudad entera se entregaba a la celebración. Los nobles abrían sus bodegas, repartiendo vino y cerveza entre el pueblo. Las mujeres bailaban en las calles con címbalos y tambores, sus cuerpos brillando de sudor y aceite perfumado. Los hombres las seguían, palmoteando, cantando canciones cada vez más obscenas a medida que avanzaba la noche. En los rincones oscuros de los callejones, en los jardines de los templos, en las barcas ancladas junto al muelle, las parejas se encontraban. Algunos eran esposos aprovechando la noche de libertad. Otros eran amantes secretos arriesgándose al descubrimiento. Otros aún eran extraños que se habían cruzado miradas en la multitud y decidían, sin palabras, compartir un momento de placer. Al día siguiente, la ciudad despertaba con resacas monumentales, ropa rasgada, rumores de quién había sido visto con quién. Pero los sacerdotes no condenaban estos excesos. Eran parte del culto, parte de honrar a la diosa que bendecía el placer. Pero el sexo también traía dolor. Las enfermedades venéreas eran comunes, aunque los egipcios no las entendían como contagio sexual. Las atribuían a demonios, a maldiciones, a desequilibrios en los humores corporales. Los síntomas están descritos en papiros médicos.
El hombre que sufre de flujo verdoso de su falo, que siente ardor al orinar, que tiene llagas en su miembro. Probablemente gonorrea. La mujer cuya vulva supura y huele a pescado podrido que sangra entre sus lunas. Probablemente una infección pélvica severa. Los tratamientos eran rudimentarios, lavados con vino agrio, ungüentos de cobre molido, supositorios de miel y mirra. A veces aliviaban los síntomas, a menudo no hacían nada. Las infecciones avanzaban causando esterilidad, dolor crónico, a veces muerte por sepsis. La sífilis, esa plaga que devastó Europa en el Renacimiento, probablemente no existía aún en Egipto. Pero había otras enfermedades de transmisión sexual: chancroide, herpes, infecciones por hongos. Los burdeles eran focos de contagio. Las prostitutas que enfermaban perdían clientes y sin clientes no tenían cómo comer. Algunas seguían trabajando aunque las llagas cubrieran sus genitales, desesperadas, contagiando a hombres que luego llevaban la enfermedad a sus esposas. Un papiro médico aconseja: si tu falo muestra signos de enfermedad, abstente de tu esposa y de las mujeres de la calle. Lava tu miembro con cerveza 3 veces al día y ofrece pan a Sekhmet. Sekhmet, la diosa leona de la guerra y la enfermedad, era tanto causante como curadora de pestilencias. Aplacarla era esencial. Los piojos públicos eran plaga universal. Ricos y pobres los sufrían. La solución era drástica. Los egipcios se depilaban completamente el vello púbico y también las axilas. Lo hacían con navajas de bronce o con una pasta depilatoria hecha de azúcar caramelizada y limón, un precursor antiguo de la cera moderna. Luego se frotaban aceite de ricino con incienso molido para suavizar la piel irritada. Las pelucas públicas, hechas de pelo humano teñido, eran usadas en ocasiones ceremoniales o eróticas. Se han encontrado algunas en tumbas de cortesanas de alto rango, junto con sus joyas y vestidos. Las ladillas no eran el único parásito. Los gusanos intestinales, transmitidos a través del agua contaminada del Nilo, afectan a casi toda la población. Y la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria causada por gusanos que penetran la piel al contacto con agua infectada, era endémica. Los síntomas incluían sangre en la orina, inflamación del hígado, dolor abdominal. Los hombres que sufrían de esquistosomiasis crónica a menudo experimentaron disfunción eréctil, y las mujeres, sangrado vaginal anormal. Los médicos atribuían estos problemas a brujas o espíritus malignos que habitaban el agua. Recetaron amuletos y encantamientos, pero nada funcionaba realmente. La enfermedad desgastaba lentamente a sus víctimas, acortaba sus vidas, las hacía sombras de lo que habían sido. Y luego estaban las complicaciones del parto que dejan secuelas permanentes. La fístula obstétrica, causada por partos prolongados sin asistencia adecuada, era común entre mujeres pobres. El tejido entre la vagina y el recto o la vejiga se desgarraba, causando incontinencia crónica. Las mujeres que sufrían esto eran marginadas socialmente. Olían mal, dejaban rastros de orina o heces. Sus maridos las abandonaron. Sus familias las ocultaban. Algunas terminaban en los templos, mendigando, limpiando letrinas a cambio de sobras. Otras se suicidaban, caminando hacia el desierto hasta que el sol y la sed las consumían. Los médicos egipcios intentaban reparar estas fístulas con cirugía, cosiendo los tejidos desgarrados con agujas de hueso e hilo de lino. Algunos pacientes sobrevivieron y mejoraron. Muchos morían de infección postoperatoria. El dolor era parte inseparable de la vida sexual egipcia, especialmente para las mujeres. La primera vez de una joven era esperada como un evento traumático. Las madres le decían: «Dolerá como si un cuchillo te partiera, pero es el precio de convertirte en mujer». Los maridos, especialmente los mayores que tomaban esposas niñas, a menudo ¿y el adulterio? Era pecado grave, pero común. Los hombres casados visitaban prostitutas o tomaban amantes sin gran escándalo, siempre que fueran discretos y mantuvieran a sus familias. Pero si una mujer casada era descubierta con otro hombre, las consecuencias eran brutales.
Legalmente el marido podía matarla sin castigo. Algunos lo hacían ahogándose en el Nilo o estrangulándolo en privado. Otros optan por el divorcio público, despojándose de su dote y expulsándolos desnudas de la casa. La mujer adúltera quedaba marcada, sin reputación ni medios de subsistencia. Sus opciones eran la prostitución o la muerte. El amante, si era descubierto, también enfrentaba castigo: azotes, mutilación, a veces ejecución. Pero con más frecuencia, si era hombre de posición, podía pagar una compensación al marido agraviado y salir ileso. Existían cuentos morales sobre el adulterio que se contaban en las noches, junto al fuego, para advertir a los jóvenes. Uno de los más famosos es la Historia de los dos hermanos, registrada en un papiro del Imperio Nuevo. Cuenta de dos hermanos que vivían juntos: Anubis, el mayor y casado, y Bata, el menor y soltero. La esposa de Anubis intentó seducir a Bata cuando estaban solos. Él la rechazó horrorizado, pero ella, temiendo ser descubierta, acusó a Bata de intentar violarla. Anubis, enfurecido, quiso matar a su hermano. Bata huyó y en su desesperación se castró a sí mismo arrojando sus genitales al río como prueba de su inocencia. Los dioses, compadecidos, transformaron sus genitales en un árbol sagrado. Eventualmente, la verdad salió a la luz. La esposa mentirosa fue ejecutada, y Bata fue resucitado y recompensado. La historia servía como advertencia. Las mujeres mentirosas existen, el adulterio destruye familias y la justicia divina siempre prevalece. Pero también reflejaba miedos profundos sobre la sexualidad femenina como fuerza destructiva que debía ser controlada. Sin embargo, no todas las historias sobre mujeres eróticas eran negativas. Los egipcios también celebraban la sexualidad femenina en su arte y literatura. La diosa Hathor era representada frecuentemente mostrando su vulva, un gesto de poder y fertilidad, no de vergüenza. En algunos templos, las sacerdotisas realizaban danzas donde levantaban sus faldas para revelar sus genitales, creyendo que esa exhibición ahuyentaba el mal y atraía la buena fortuna. Y en los festivales de Min, el dios itifálico de la fertilidad, las mujeres caminaban en procesión llevando falos gigantes de madera, cantando canciones obscenas, celebrando el poder generador masculino sin rubor. Min era representado siempre con una erección prominente, una mano sosteniendo su pene erecto, la otra levantada en gesto de bendición. No era obscenidad. Era reconocimiento de que el sexo era fuerza vital, sin la cual el mundo se marchitaría. Los faraones, en sus campañas militares, a veces tomaban concubinas extranjeras como botín de guerra. Ramsés II, tras sus victorias en Asia, trajo a Egipto princesas hititas, cananeas, nubias. Las instaló en su harén en Memphis, donde vivían bajo vigilancia estricta. Algunas aprendieron el idioma egipcio, adoptaron las costumbres, incluso llegaron a posiciones de influencias y daban hijos varones al faraón. Otras nunca se adaptaron, permaneciendo encerradas en sus habitaciones, llorando por sus tierras perdidas, sus familias muertas en batalla. Eran prisioneras doradas, cuya única función era satisfacer al rey y legitimar su conquista. Cuando Ramsés murió, se esperaba que algunas de estas concubinas se suicidaron para acompañarlo en la otra vida. La evidencia arqueológica sugiere que algunas lo hicieron voluntariamente, envenenándose con opio. Otras fueron probablemente forzadas, estranguladas o enterradas vivas en las cámaras anexas de la tumba real. Y luego estaban los eunucos. No eran tan comunes en Egipto como en otras culturas antiguas, pero existían. Hombres castrados en la infancia o adolescencia, incapaces de procrear, eran empleados como guardianes de harenes o como sirvientes de confianza en palacios. La castración era brutal. Extirpación completa del pene y testículos, cauterización con hierro caliente. Muchos morían desangrados o de infección. Los que sobrevivieron vivían con dolor crónico y frecuentes infecciones urinarias. Su voz cambiaba, manteniéndose aguda como la de un niño. Sus cuerpos engordaban, desarrollaban pechos, perdían vello facial.
Eran vistos como seres intermedios, ni hombres ni mujeres, útiles precisamente por su ambigüedad. No podían desear a las mujeres del harén, o eso se asume, por lo que se confiaba en ellas. Pero los textos privados sugieren que algunos eunucos sí experimentaban deseo, aunque incapaces de consumarlo. Vivían en frustración constante, sirviendo en un mundo de belleza y erotismo del cual estaban irremediablemente excluidos. La muerte y el sexo estaban entrelazados en la cosmología egipcia. Se creía que en el más allá los muertos resucitaron con plenas capacidades físicas, incluidas las sexuales. Por eso en las tumbas se depositaban estatuillas de concubinas, sirvientas desnudas de arcilla que cobran vida para servir al difunto. Por eso los textos funerarios incluían hechizos para despertar el falo dormido del muerto. Un pasaje del libro de los muertos dice: «Mi falo se levanta como el obelisco de Ra. Penetró a la diosa del cielo y derramó mi semilla en el campo de las estrellas». El sexo en el más allá era recreación eterna del acto creador, aseguraba la continuidad del espíritu. Los egipcios no imaginaban un paraíso casto. Imaginaban un lugar donde los placeres terrenales continuaban perfeccionados, sin dolor, ni enfermedad, ni muerte. Algunas tumbas contienen frescos explícitamente eróticos, aunque estos eran reservados para la élite y ubicados en cámaras privadas donde solo el difunto y los dioses podían verlos. Muestran al dueño de la tumba en diversas posturas sexuales con su esposa, con concubinas, a veces incluso con figuras divinas. No eran pornografía en nuestro sentido, eran mapas de renacimiento, instrucciones visuales para que el espíritu recordara cómo regenerarse. En una tumba de un noble del Imperio Medio, el propietario aparece copulando con una figura femenina cuyo rostro es de vaca. Hathor. La unión con la diosa aseguraba su resurrección. El sexo era literalmente la llave de la vida eterna. Pero no todos tenían acceso a tumbas elaboradas ni a rituales sofisticados. Los pobres eran enterrados en fosas poco profundas, envueltos en esteras de junco, sin ajuar funerario. Su esperanza de vida después de la muerte dependía de la memoria de sus familias, de las ofrendas ocasionales de pan y cerveza dejadas en su tumba. Si eran olvidados, sus espíritus vagaban, se convertían en demonios hambrientos que acechaban a los vivos, causando enfermedades y desgracias. Para evitarlo, algunas familias hacían pactos. Si velas por nosotros desde el más allá, te recordaremos siempre. Era una transacción, intercambio entre mundos, y el sexo jugaba su papel incluso aquí. Se creía que los espíritus podían tener relaciones con los vivos, visitándolos en sueños. Las mujeres que quedaban embarazadas sin explicación a veces decían haber sido visitadas por el espíritu de su marido muerto. Nadie cuestionaba estas historias. Eran parte de la fluidez entre vida y muerte que caracteriza la cosmovisión egipcia. Los sueños eróticos eran interpretados por sacerdotes especializados. Soñar con copular con tu madre significaba que heredamos sus tierras. Soñar con copular con una diosa significaba favor divino. Soñar con copular con un animal significaba que enfrentamos enemigos poderosos. Cada sueño era un mensaje codificado. Los egipcios llevaban diarios de sueños, anotaban cada imagen, cada sensación, y luego consultaban a los intérpretes, quienes revisaban antiguos manuales de interpretación para descifrar el significado. El sexo onírico no era mera fantasía, era profecía, advertencia, bendición, y existían también encantamientos de amor, hechizos diseñados para hacer que una persona deseada cayera en tus brazos. Estos eran vendidos por magos itinerantes, por brujas que vivían en los márgenes de las ciudades. Los ingredientes varían: cabello de la persona amada quemado junto con resina, figurillas de cera con agujas clavadas en los genitales, papiros con nombres escritos en tinta roja y enterrados bajo la puerta de la casa del objetivo. Un encantamiento sobreviviente dice: «Tráela a mí como el Nilo atrae al pez, como la llama atrae a la polilla, que no pueda comer ni dormir hasta que venga a mí,
que su vulva arda por mí, que su corazón no conozca paz. Palabras desesperadas de alguien consumido por un deseo no correspondido. ¿Funcionaban? Los que los compraban creían que sí. Y tal vez, a veces, la sugestión era suficiente. La persona hechizada, al enterarse de que habían realizado magia sobre ella, podía sentir curiosidad, miedo, incluso atracción. La mente humana es fácil de engañar. El sexo también era arma política. Las alianzas entre reinos se sellaban con matrimonios. Los faraones tomaban princesas extranjeras como esposas, no tanto por amor, sino para garantizar tratados. Estas princesas llegaban con séquitos de sirvientes, con dotes de oro y especias, con cartas de sus padres suplicando trato digno. Pero una vez en Egipto se convirtieron en peones. Si el tratado se rompía, podían ser repudiadas, encerradas, incluso asesinadas. Ninguna princesa extranjera llegó jamás a ostentar el título de Gran Esposa Real en el sentido pleno. Ese honor estaba reservado para mujeres de sangre egipcia, preferiblemente de linaje real. Las extranjeras eran esposas secundarias, concubinas glorificadas. Pero hubo excepciones. Nefertiti, gran esposa de Akenatón, posiblemente tenía sangre Mitanni, del reino de Mitanni en Siria. Si es cierto, fue la única extranjera en alcanzar el pináculo del poder femenino en Egipto. Su belleza era legendaria. Su busto, encontrado en el taller de un escultor en Amarna, muestra rasgos de perfección casi sobrenatural. Pómulos altos, cuello esbelto, labios carnosos, ojos almendrados. Pero más allá de su belleza, Nefertiti ejerció poder real. Aparece en relieves participando en ceremonias religiosas al lado de su esposo, algo inusual. Aparece golpeando enemigos, un gesto reservado para faraones. Hay teorías de que incluso gobernó brevemente como faraón tras la muerte de Akenatón, bajo el nombre de Nefer-Neferuatón. Si fuera así, sería uno de los pocos casos de una mujer ejerciendo poder absoluto, no solo como consorte, sino como monarca. Hatshepsut es el ejemplo más claro de mujer que alcanzó el poder supremo. Fue inicialmente regente de su sobrino, Tutmosis III, pero eventualmente se proclamó faraón, adoptando los títulos masculinos, vistiéndose con la barba postiza ceremonial, siendo representada en estatuas con torso masculino. Reinó por más de 20 años, supervisó expediciones comerciales a Punt, construyó templos magníficos. Pero, ¿cómo manejaba su sexualidad en una posición tradicionalmente masculina? Los textos callan, pero podemos especular. ¿Tuvo amantes? ¿Se le permitía tenerlos sin destruir su imagen de rey? Una inscripción fragmentaria menciona a Senenmut, su arquitecto jefe, en términos curiosamente íntimos. Su tumba estaba ubicada inusualmente cerca de la de Hatshepsut. Algunos egiptólogos sugieren que fueron amantes. No hay prueba definitiva, pero la proximidad de sus tumbas, el hecho de que Senenmut fuera de origen humilde pero alcanza posiciones de enorme poder bajo Hatshepsut, sugiere una relación que iba más allá de lo profesional. Después de su muerte, Tutmosis III intentó borrar su legado, cinceló su nombre de monumentos, destruyó sus estatuas. ¿Por qué? ¿Resentimiento por haber sido eclipsado durante su minoría de edad? ¿O algo más personal? Tal vez el joven faraón había deseado a su tía madrastra y ella lo había rechazado. Tal vez la había visto con Senenmut y los celos lo consumieron. Son especulaciones, pero la furia con que borró su memoria sugiere algo más que política. Sugiere herida personal. El harén real era microcosmos de intrigas y poder. Decenas, a veces cientos de mujeres vivían allí. Esposas secundarias, concubinas, hijas del faraón, nietas, sirvientas. Todas competían por la atención del rey porque esa atención significaba recursos, seguridad para sus hijos, ascenso social. Las rivalidades eran feroces. Se rumoreaba que algunas mujeres envenenaban a las favoritas del faraón, que sobornaba a eunucos para obtener información, que usaban hechicería para maldecir a sus competidoras.
Un papiro legal describe el complot del harén, conspiración durante el reinado de Ramsés III, donde una de sus esposas secundarias, Tille, intentó asesinar al faraón para colocar a su hijo en el trono. El complot fue descubierto. Tille y sus cómplices, incluyendo varios eunucos y oficiales de palacio, fueron ejecutados. Pero el hecho de que el complot llegara tan lejos demuestra cuánto poder podía acumularse en el harén. Cuán peligrosas eran esas mujeres cuando se sentían amenazadas. La belleza era moneda de cambio. Las mujeres hermosas ascendían desde la pobreza hasta el palacio. Una campesina con rostro hermoso podía ser notada por un oficial, llevada a la capital, presentada al faraón. Si él la deseaba, ella entraba al harén, se convertía en concubina. Sus padres recibían tierras como compensación. Era sueño de muchas familias pobres. Preparaban a sus hijas desde niñas, enseñándoles a caminar con gracia, a maquillarse, a cantar. Algunas familias incluso mutilaban a sus hijas de formas consideradas embellecedoras. Estiraban sus cuellos con anillos metálicos, deformaban sus pies para hacerlos más pequeños, perforaban labios y orejas para insertar adornos. El dolor era el precio de la posible fortuna. Los estándares de belleza egipcios priorizaron la juventud, la piel lisa, los ojos grandes, los labios carnosos, las caderas anchas pero cintura estrecha, los pechos firmes pero no demasiado grandes. El pelo debía ser negro y brillante. Las mujeres que nacían prematuramente se teñían el cabello con henna mezclada con índigo. Las que perdían pelo usaban pelucas elaboradas hechas de cabello humano, a veces complementadas con trenzas de lana. El maquillaje era arte refinado. Col negro alrededor de los ojos para agrandarlos y protegerlos del sol, sombra verde de malaquita en los párpados, ocre rojo en las mejillas y labios, aceite perfumado en todo el cuerpo. Las mujeres ricas pasaban horas cada día siendo maquilladas por sirvientas especializadas. Y los hombres también se preocupaban por su apariencia, especialmente los de clase alta. Se depilaban todo el cuerpo, se circuncidaban para mantener la higiene, se perfumaban con aceites caros. La circuncisión masculina era un ritual de paso en la adolescencia, marcaba la transición a la adultez. Se realizaba sin anestesia, con un cuchillo de pedernal o bronce. El joven debía soportar el dolor sin llorar para demostrar su hombría. Si lloraba, era motivo de vergüenza. Los compañeros se burlaban de él durante meses. Después de la circuncisión, el joven podía participar en las reuniones de hombres, podía buscar esposa, podía ser visto como candidato serio para el matrimonio. El sexo premarital no estaba explícitamente prohibido, pero era desalentado, especialmente para mujeres. Una joven que llegaba al matrimonio sin ser virgen tenía menos valor de dote. Su familia podía ser acusada de haberla criado mal, de no haberla vigilado adecuadamente. Algunas familias sometían a sus hijas a inspecciones de virginidad antes del matrimonio. Una comadrona insertaba sus dedos en la vagina de la joven y verifica la integridad del himen. Si estaba roto, la boda podía cancelarse. La familia devolvía la dote. La joven quedaba deshonrada. Pero los jóvenes encontraban formas de sortear estas restricciones. Se encontraban en secreto, en jardines o en las orillas del Nilo. Practicaban sexo no penetrativo. Caricias mutuas, sexo oral, estimulación manual. Así, preservaban técnicamente la virginidad mientras exploraban sus deseos. Pero a veces el deseo era más fuerte que el miedo. Las parejas jóvenes se arriesgaban, se entregaban completamente y luego vivían con la ansiedad de ser descubiertas. Si la joven quedaba embarazada, había dos opciones: matrimonio apresurado, presentando al hijo como prematuro, o aborto clandestino con todos sus riesgos. Muchas jóvenes morían en manos de comadronas inexpertas que perforaban su útero con instrumentos sucios. Otras sobrevivían pero quedaban estériles, condenadas a una vida sin hijos, sin valor social. Los jóvenes varones que las embarazan raramente enfrentaban consecuencias. Si eran de familias ricas, pagaban compensación y seguían con sus vidas.
Si eran pobres, simplemente desaparecen, huían a otra ciudad, dejaban a la joven enfrentar sola el escándalo. Los matrimonios se arreglaban jóvenes. Las niñas eran prometidas apenas alcanzaban la pubertad, entre los 12 y 14 años. Los varones se casaban algo mayores, entre los 16 y 20 años, cuando ya tenían oficio o herencia asegurada. La noche de bodas era un evento público hasta cierto punto. La procesión desde la casa paterna hasta la casa del novio, el banquete con invitados, las canciones y bailes. Pero cuando la pareja finalmente entraba a la cámara nupcial, estaban solos. La familia esperaba afuera, a veces cantando canciones obscenas, a veces en silencio tenso. Se esperaba que el novio penetrara a la novia y que hubiera sangre. A la mañana siguiente, la sábana manchada era exhibida como prueba de virginidad y consumación. Si no había sangre, comenzaban los rumores. ¿Ella no era virgen? ¿Él no pudo consumar? La vergüenza caía sobre ambas familias, pero no siempre había sangre, incluso con vírgenes. El himen puede romperse de muchas formas: actividad física intensa, accidentes o simplemente ser elástico. Algunas novias astutas llevaban vejiga de paloma llena de sangre de animal, oculta entre sus muslos, que rompían discretamente para manchar la sábana. Otras familias, sabiendo esto, optan por no hacer exhibición pública, confiando en la palabra de la pareja. Pero en comunidades tradicionales la presión social era inmensa. La sábana debía mostrarse. El honor dependía de ella. La comida y el sexo estaban entrelazados. Se creía que ciertos alimentos aumentaban la potencia sexual. Los hombres comían testículos de toro, hígado de león, huevos crudos, ajo, miel mezclada con vino. Las mujeres consumían dátiles, granadas, leche de cabra, pétalos de loto. Los banquetes eróticos eran ocasión para exhibición y tentación. Los anfitriones contratan bailarinas que se movían entre las mesas, sus cuerpos casi desnudos, ofreciendo uvas directamente en la boca de los comensales, rozándose con sus caderas. Algunos banquetes terminaban en orgías, especialmente durante festivales religiosos. Los invitados, embriagados con vino y cerveza, se quitaban las ropas, se entrelazan en el suelo, formaban cadenas de cuerpos. No era un escándalo, era celebración de la vida, era homenaje a los dioses del placer. Los afrodisíacos eran industria en sí mismos. Comerciantes viajaban desde tierras lejanas trayendo especias exóticas, pimienta de la India, canela de Arabia, azafrán de Persia. Se vendían en los mercados con promesas extravagantes. Esto hará que tu esposa grite de placer. Esto te dará la potencia de 10 hombres. Los egipcios ricos pagaban fortunas por estos productos. Los pobres se conformaban con hierbas locales, cilantro, hinojo, semillas de sésamo tostadas. Algunos remedios eran peligrosos. El cornezuelo del centeno, un hongo que crece en el grano, era usado para inducir erecciones, pero en dosis altas causa convulsiones, gangrena, muerte. Los vendedores de afrodisíacos no advertían sobre estos riesgos, solo querían vender. Y luego estaban las drogas recreativas. El opio era conocido y usado, aunque caro. Los ricos fumaban opio en pipas de cerámica. Se sumergían en estados de euforia donde el sexo se volvía experiencia trascendente. Bajo los efectos del opio, el orgasmo se prolongaba, las sensaciones se intensificaban, el tiempo se detenía. Pero el opio creaba dependencia. Los adictos consumen cada vez más, hasta que sus fortunas se agotaban. Terminaban en la calle, temblando, suplicando por otra dosis. Algunos morían de sobredosis, otros de inanición, incapaces de pensar en nada más que en la droga. El cannabis también era conocido, llamado Shemhemet en egipcio. Se usaba en ceremonias religiosas, quemado como incienso para inducir visiones. Algunos sacerdotes lo fumaban antes de rituales sexuales sagrados, creyendo que facilitaba la comunión con los dioses. Y la mandrágora, planta con raíces que parecen figura humana, era considerada afrodisíaco poderoso. Se decía que gritar al arrancarla de la tierra, que quien la oyera caería muerto.
Por eso se entrenan perros para arrancarla. El perro moría, pero el humano obtenía la raíz. Una vez procesada y mezclada con vino, la mandrágora producía sedación y desinhibición. Las mujeres la tomaban para superar el miedo o la repulsión hacia sus maridos. Los hombres la usaban para drogar a mujeres resistentes. Era violación facilitada químicamente, aunque nadie la llamaba así. La música también tenía función erótica. Los egipcios creían que ciertos ritmos y melodías excitaban el cuerpo. En los banquetes, las orquestas tocaban arpas, laúdes, tambores, flautas. Las canciones hablaban de amor, de deseo, de cuerpos entrelazados. Las letras sobrevivientes son sorprendentemente explícitas. Mi amado es como un racimo de uvas, y yo soy la boca que lo devora. Sus muslos son columnas de alabastro. Su vientre es una puerta que se abre solo para mí. Los músicos eran en su mayoría mujeres, y se rumoreaba que muchas también ofrecían servicios sexuales después de las actuaciones. Una cantante hermosa podía ganar más en una noche con un cliente rico que un campesino en un año de trabajo. Pero el sexo eventualmente envejecía con el cuerpo. Las mujeres posmenopáusicas perdían su atractivo sexual según los estándares de la época. Ya no podían tener hijos, su piel se arrugaba, sus pechos caían, su deseo disminuye o desaparece. Los maridos las ignoraban, buscaban placer con concubinas jóvenes o prostitutas. Las mujeres mayores se refugiaban en roles de abuelas, consejeras, en algunos casos sacerdotisas, pero muchas sentían amargura, soledad, la sensación de haber sido usadas y descartadas. Los papiros raramente registran sus voces, pero cuando lo hacen, el dolor es palpable. Una carta de una mujer anciana a su hijo dice: «Tu padre ya no me mira. Yo, que le di 8 hijos, que administré su casa por 30 años, ahora soy invisible. Él prefiere a esa muchacha de pechos firmes que no sabe ni tejer. Cuida a tu esposa, hijo, o ella también conocerá esta soledad». Los hombres mayores, en cambio, podían seguir siendo sexualmente activos, especialmente si tenían recursos. Los faraones ancianos tomaban esposas jóvenes hasta el final de sus días. Ramsés II tenía más de 90 años cuando murió, y todavía había engendrado hijos en su última década. Pero los hombres comunes también sufrían el declive. La disfunción eréctil era común, y los remedios eran desesperados. Ungüentos de grasa de cocodrilo, penes de burro pulverizados y mezclados con vino, encantamientos murmurando sobre el miembro flácido. Algunos funcionan por efecto placebo. La mayoría no funcionaban en absoluto. Los hombres que no podían penetrar a sus esposas enfrentaban burla y desprecio. Se decía que habían sido maldecidos por brujas, que los dioses los castigaron por algún pecado oculto. Y estaba también la impotencia psicológica, el miedo al fracaso que generaba más fracaso. Los médicos egipcios la reconocían. El hombre cuyo corazón está lleno de ansiedad no puede hacer que su falo se levante. Recetan tranquilizantes, vino con hierbas relajantes, masajes con aceites aromáticos. Sugerían que la esposa tomara la iniciativa, que usara sus manos y boca para estimularlo sin presión de penetración. Algunos de estos consejos eran sabios, anticipando la sexología moderna. Otros eran absurdos. Colocar un pez vivo sobre el pene para transmitir vigor acuático. El envejecimiento traía también enfermedades degenerativas. La artritis hacía que el sexo fuera doloroso. Las cataratas impedían ver al amante. La sordera se aislaba durante el acto íntimo. Las parejas ancianas que habían compartido décadas juntas desarrollaban otros modos de intimidad. Caricias sin penetración, simplemente dormir abrazados, conversaciones en la oscuridad. Pero para aquellos en matrimonios sin amor, donde el sexo había sido solo deber, la vejez era liberación. Ya no tenían que fingir, ya no tenían que soportar. Podían simplemente coexistir en silencio hasta que la muerte los separara. La muerte de un cónyuge dejaba al sobreviviente en situación complicada.
Las viudas podían volver a casarse, aunque era menos común después de cierta edad. Los viudos casi siempre tomaban nueva esposa, a menudo mucho más joven. Algunos viudos ancianos se casaban con mujeres que habían sido amigas de su esposa difunta, escandalizando a la comunidad. Pero el escándalo pasaba. La gente entendía que la soledad era peor que la impropiedad, y algunos viudos y viudas optan por relaciones sin matrimonio, simplemente compartiendo cama ocasionalmente, sin compromisos formales. La sociedad toleraba estas uniones mientras fueran discretas. El legado sexual del antiguo Egipto es complejo y contradictorio. Por un lado, una sociedad que celebraba el erotismo con franqueza, que no separaba el placer del cuerpo de lo sagrado, que permitía a las mujeres cierto grado de autonomía sexual desconocido en otras culturas antiguas. Por otro lado, una sociedad con jerarquías brutales, donde el sexo era frecuentemente herramienta de poder, donde los vulnerables eran explotados, donde el incesto real normalizaba prácticas que causaban sufrimiento genético real. Los griegos y romanos que llegaron después miraron a Egipto con fascinación mezclada de horror. Admiraban su arquitectura, su conocimiento médico, sus misterios religiosos. Pero consideraban sus prácticas sexuales decadentes, especialmente el incesto real. Los escritores clásicos como Heródoto, Diodoro Sículo y Plutarco escribieron sobre las costumbres egipcias con tono moralista, exagerando para hacer a sus propias sociedades parecer superiores. Pero también reconocían que Egipto había durado 3000 años, mientras que sus propias civilizaciones eran jóvenes. Algo debían haber hecho bien. Los primeros cristianos, al establecerse en Egipto, encontraron una cultura sexual que les resultaba incomprensible. Para ellos, el sexo era pecado necesario solo para procreación. El placer era una trampa del demonio. La virginidad era la virtud máxima. Chocaron violentamente con las tradiciones locales. Los templos de Hathor fueron cerrados o convertidos en iglesias. Las sacerdotisas fueron dispersadas o convertidas forzosamente. Las pinturas eróticas fueron cubiertas con cal o cinceladas. Siglos de continuidad sexual fueron interrumpidos abruptamente. Egipto se volvió cristiano, luego musulmán, y en ambas transformaciones mucho de su herencia erótica fue suprimido, olvidado, condenado. Pero no todo se perdió. Los papiros eróticos sobrevivieron en tumbas selladas. Las inscripciones en paredes de templos remotos esperaron milenios para ser descubiertas. Y cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar, encontraron evidencia tras evidencia de una sexualidad rica, compleja, humana. Inicialmente, muchos de esos hallazgos fueron censurados. Los falos de estatuas fueron removidos antes de exhibir las piezas en museos. Los papiros eróticos fueron guardados en bóvedas, accesibles solo a académicos serios. Pero gradualmente, a medida que nuestra propia sociedad se volvió más abierta, comenzamos a mirar a Egipto con menos juicio y más curiosidad. Hoy podemos reconocer que los antiguos egipcios eran, como nosotros, seres impulsados por deseo, por amor, por necesidad de conexión. Cometieron los mismos errores, confundieron poder con afecto, permitieron que estructuras sociales dañinas persistieron porque servían a los privilegiados, explotaron a los vulnerables, pero también experimentaron los mismos placeres. El primer beso, la caricia que enciende el cuerpo, el éxtasis compartido, la ternura después del acto. Sus cuerpos responden a los mismos estímulos que los nuestros. Sus corazones anhelaban las mismas cosas: ser vistos, ser deseados, ser amados. El Nilo sigue fluyendo como lo hizo hace 5000 años. Las arenas del desierto cubren los restos de incontables vidas. Campesinos que trabajaron hasta morir, prostitutas que vendieron sus cuerpos por sobrevivir, faraones que creyeron ser dioses, esposas que amaron y sufrieron, niños que nunca tuvieron elección. Todos regresaron al polvo. Pero sus historias, fragmentadas, susurradas por piedras y papiros, nos llegan aún, y al escucharlas reconocemos algo fundamental,
que el sexo, en todas sus formas, ha sido siempre más que biología. Es narrativa, es poder, es vulnerabilidad, es búsqueda de significado en cuerpos que sabemos mortales. Los egipcios creían que hablar el nombre de un muerto lo mantenía vivo en el más allá. Por eso grababan nombres en piedra, por eso repetían los nombres de sus ancestros en ofrendas. Quizá al hablar de su sexualidad, al reconocer su humanidad completa, sin censura ni idealización, les damos también una forma de vida después de la muerte. No como dioses perfectos en bajorrelieves, sino como personas que amaron y desearon y sufrieron, que buscaron placer en un mundo duro, que se aferraron a la vida con todas sus fuerzas, incluso sabiendo que el desierto los reclamará eventualmente. El sexo en el antiguo Egipto no fue una sola cosa. Fueron 1000 cosas: sacramento y transacción, arte y violencia, alegría y dolor, liberación y prisión. Fue tan complejo como la propia vida. Y quizá esa sea la lección más importante: que no podemos reducir ninguna sociedad, ninguna época, a fórmulas simples. Debemos mirar con ojos completos, reconocer lo admirable sin ignorar lo horrible, entender el contexto sin usarlo como excusa. Los egipcios nos miran desde el pasado, sus ojos de piedra o papiro preguntando, ¿nos ven? ¿Nos entienden? Y nosotros, 5000 años después, solo podemos responder, intentamos. Con cada piedra que excavamos, con cada texto que desciframos, intentamos ver a través del abismo del tiempo y reconocer en ustedes nuestro propio reflejo distorsionado. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.